Un brujo santero se obsesionó conmigo. Hola Pepe, por alguna razón todas mis relaciones con hombres han sido tóxicas. Parece que atraigo a mi vida hombres obsesivos, o tal vez sea que yo los convierto en eso. He estado al borde de la muerte en 3 ocasiones por la misma razón, en manos de hombres obsesivos y tóxicos, cada uno a su manera. Todo comenzó con una buena amiga que vendía seguros médicos. Un día me citó para acompañarla a otra ciudad vecina, a 2 horas de distancia, con la idea de pasar una tarde diferente, como una reunión de amigas, donde podríamos hablar con libertad, tomar café, compartir experiencias y reírnos un rato. Pero primero ella tenía que atender a unos clientes en esa ciudad, un señor muy bien vestido y elegante que resultó ser casado, mientras que yo estaba soltera en ese momento. Él fue muy amable al saludarnos y empezar una conversación de negocios con mi amiga. Después de cerrar tratos, decidió quedarse a charlar amigablemente con nosotras e incluso pagó la cuenta. Posteriormente, días después, mi amiga me entregaba mensajes suyos, a los cuales yo claramente declinaba. Llegó incluso al extremo de pedirle a mi amiga que si quería seguir teniéndolo como cliente, debía llevarme a sus reuniones mensuales. De lo contrario, dejaría de comprarle seguros. Mi amiga me estuvo suplicando mucho para que la ayudara y acepté asistir. Por esta razón, decidí ir 1 o 2 veces más, pero después decidí alejarme cuando tuve una pareja con la que tuve una hija. A lo largo de los años dejé de verlo con regularidad, aunque de vez en cuando recibía sus saludos a través de mi amiga. Con el pasar de los años y por azares del destino, terminé viviendo en esa misma ciudad donde vivía ese hombre, ya que por el trabajo del padre de mi hija llegamos ahí. Nuestros encuentros casuales eran cada vez más frecuentes, aunque él mantenía cierta distancia, pero sus miradas insinuantes no pasaban desapercibidas. Un año después me separé de mi pareja y continué viviendo en la misma ciudad, mientras el padre de mi hija regresaba a nuestra ciudad de origen. Me vi sola con mi hija y comencé a trabajar para mantenernos. Sin embargo, los encuentros con ese hombre se hacían cada vez más habituales y fuera de lo común. Me sentía observada y perseguida constantemente por él. Hacía lo posible por evitarlo, cambiando de calles, escondiéndome en tiendas y fingiendo no verlo para que no me saludara, pero era inevitable. Cuando me lo encontraba, insistía en acompañarme a mi casa, en entablar conversaciones conmigo y regalarme dinero u objetos de valor. Finalmente terminaba cediendo para poder deshacerme de él y alejarme pronto. Su comportamiento me generaba una desconfianza extrema. Aunque parezca increíble, ese hombre estuvo acosándome durante años. Él no entendía que no despertaba ningún interés en mí y solo afirmaba con seguridad que algún día sería suya. Una mañana llegué a mi trabajo más temprano de lo habitual y encontré todo cerrado. Debía esperar unos 45 minutos hasta que abrieran las puertas para los empleados, pero en ese momento, de manera sorprendente, él llegó en su lujosa camioneta y me insistió en acompañarlo a tomar un café en la cafetería de la esquina. A regañadientes acepté para librarme de él una vez más, a pesar de saber que a esa hora no habría ningún lugar abierto, pero él me aseguraba que el dueño de la cafetería era amigo suyo y nos atendería. Pues contrario a lo que imaginé, el señor ya estaba ahí como esperando. Era muy raro y me dio un café que me tomé rápidamente. Agradecí, me despedí y me fui. En el trabajo, al cabo de unas horas, empecé a sentirme mal. Sentía que el corazón se me aceleraba y no me sentía para nada bien, pero seguí con mi día normal. Luego, al día siguiente, lo vi nuevamente y lejos de sentirme como siempre acechada, perseguida o vigilada, sentí una extraña emoción, como alegría. Su olor era irresistible para mí. No sé cómo, pero ese señor estaba más guapo que nunca. Me gustaba y ya no me importaba que estuviera casado. Literalmente me moría de ganas por estar a solas con él. Lo deseaba demasiado. Me aguanté las ganas y todo el tiempo estuve sonriéndole y siendo amable. Incluso accedí a que me llevara a mi casa y recibí gustosa sus detalles, e incluso con un beso en la comisura de los labios me despedí. Llegué a mi casa como flotando en una nube, me sentía enamoradísima como un adolescente. Nos seguimos viendo, pero era básicamente para besarnos y acariciarnos. Me moría de deseos, pero por alguna razón él me contuvo y me dijo que aún no era el momento. No entendía, pero no quedaba más que aguantar las ganas de estar con él, hasta que un día me enojé y le dije que si no me iba a responder como hombre, ahí mismo se terminaría todo. ¿Cómo era posible que después de tanta insistencia, ahora que yo quería, él se echara para atrás?
Él, con cara de angustia, me dijo que no lo dejara, que me amaba y aceptó. Acordamos un día y pasó por mí. Todo empezó muy bien hasta que tuvimos intimidad. Llorando me dijo que él había anhelado demasiado tiempo ese momento y que tenía miedo de que todo terminara pronto. Yo me sentía inmensamente feliz, pero seguía sin entender nada de sus reacciones. Estuvimos cerca de 6 meses juntos y sentía que no me saciaba de estar con él. Me moría de deseo, oler su perfume me ponía aún más ansiosa. Él me ayudaba económicamente hasta que un día me dijo que no podíamos seguir viéndonos tanto porque su esposa se había enterado de nuestra relación, pero después le dijo a su esposa que quería dejarla porque me amaba. Recuerdo cómo la llamaba delante de mí, diciéndole que yo era su vida, que moría sin mí, entre otras cosas. Ella, por otro lado, lo insultaba y le decía que me lo haría pagar, que yo nunca más estaría con él. Sinceramente, me preocupé al darme cuenta de que ya era un problema para esa mujer. Me angustiaba pensar que supiera quién era yo y que pudiera armarme un escándalo u otra situación desagradable. Él me veía cada vez menos, pero me aseguraba que estaba trabajando en arreglar todo, que solo necesitaba tiempo y que nada ni nadie nos separaría. Aunque realmente yo solo quería tener relaciones con él por el fuerte deseo que sentía. Yo no lo amaba, pero él estaba dispuesto a terminar su matrimonio. Me preocupaba sinceramente esa situación. Nos vimos unas cuantas veces más y fue aterrador ver cuánto dolor le causaba estar conmigo en la intimidad. Literalmente le dolía su parte íntima. Él aguantaba dolores horrorosos y me insistía en que todo se resolvería. Lo peor vino cuando terminaba. Literalmente le salía sangre a chorros de su miel. Grité de terror y me retiré al verme empapada en sangre. Él, completamente asustado, intentaba calmar mis nervios, asegurándome que no era grave, que no se trataba de una enfermedad. Decía que era su esposa. Aunque sin comprender del todo, en los días siguientes él me tranquilizó, haciéndose múltiples exámenes médicos, demostrando que todo estaba completamente normal. Me decía que todo estaba bien, solo era su mujer la que lo quería tener retenido a ella y no lo quería dejar para que estuviera conmigo nunca más. Yo le dije que estaba loco si pensaba que yo creía en esas cosas. Lo realmente extraño sucedería 2 días después. Yo tenía pesadillas horribles donde un hombre me agredía. Empecé a tener insomnio, dolores de cabeza espantosos que no cedían con nada e incluso tuve un infarto. Las cosas en mi casa salían volando por todos lados y me lanzaban objetos de la nada. También veía sombras, oía que me llamaban y hasta en una ocasión me arrancaron del cabello delante de mi hija. Ella solo gritaba, lloraba porque me estaban y no se veía nadie, pero las manos quedaban marcadas en mi cuello. Además, me crecía la panza como si estuviera embarazada y sentía moverse algo dentro de mí, como en la película de Alien. Ha sido la experiencia más terrorífica de mi vida. Una amiga me llevó donde un sacerdote, porque las golpes cada noche eran más fuertes. Amanecía con moretones y adolorida. Llegué al punto en que quería terminar con mi vida. Por su parte, el hombre estuvo distante de mí todo ese tiempo y no supe nada más de él. Solo una vez que me llamó llorando y pidiéndome perdón por lo que estaba pasando. Después me colgó y ya no volví a verlo. El cura me recomendó ir con un sacerdote a otra ciudad para que me ayudara, porque él no se atrevía a enfrentarse a lo que me estaba sucediendo. Así lo hice y me fui a una misa de ese sacerdote. Para mi horror, empecé a sentirme muy mal y perdí el control de mi cuerpo. Me sentía atada y tan pequeña dentro de mí misma. Después perdí el conocimiento. Cuando desperté, las personas que me sostenían eran los ayudantes del sacerdote y había fisurado una de las bancas donde estaba apoyada de un solo golpe con mi puño. Al menos eso fue lo que me dijo mi amiga. Dice que de repente entré en un trance y comencé a hablar con la voz de un hombre que insultaba al sacerdote para hacerlo callar, llegando al punto en el que quise atacar. Me detuvieron y después me rociaron agua bendita. Me hicieron una oración de liberación. Cuando recobré el sentido, estaba muy aturdida, pero ya me sentía un poco mejor. Después de la misa, el sacerdote me llamó y me dijo que debía asistir diariamente a la iglesia para penitencia, confesión y comulgar. Me habló sobre mi pasado, mi futuro, mencionándome que la mujer que me había hecho brujería lo había hecho por venganza, ya que yo me estaba involucrando con su esposo y ella quería verme sufrir antes de desvivirme. Este hombre, al igual que su esposa, también era un brujo santero y realizó un trabajo de embrujo para poder estar conmigo.
El sacerdote, a pesar de ser muy grande de edad, parecía tener el don de ver el futuro, ya que sus predicciones se cumplieron al pie de la letra con el paso de los años. Mis respetos para él. Un verdadero acto de confesión con él sacaba lo que habías hecho en un mes, ya que si uno no recordaba algo, él te lo recordaba, lo cual generaba miedo y mucha vergüenza, sinceramente. Volviendo a la historia, el hombre con el que tuve la relación un día me citó para contarme varias cosas y pedirme perdón. Sin embargo, al volver a verlo, ya no sentía nada por él, solo asco y repudio. Pasé por múltiples sesiones del exorcismo con el cura de aquella pequeña iglesia y parecía estar bien durante un breve periodo de tiempo, porque reviví cosas terribles nuevamente con una nueva pareja, pero esa es otra historia. Del amante que resultó ser santero, no volví a saber nada, pero luego de un tiempo, él me escribió de nuevo para decirme que se alegraba mucho de que estuviera bien y pedirme que lo perdonara por todo lo sucedido. Me confesó que realmente me amaba desde el primer día que me vio. Sin embargo, mencionó que su esposa nunca le permitiría ser feliz con otra persona que no fuera ella, y que si la dejaba tendría que pagar un alto precio. En respuesta, le indiqué que me encontraba mucho mejor lejos de él y de su esposa, así como de tanta maldad. Le pedí amablemente que evitara volver a escribirme, ya que no quería tener más contacto con él en absoluto. Había sufrido lo suficiente debido a un capricho suyo. Desde entonces no supe más de él.